teórico. Sobre esos dos cosas también ¿tienes alguna pregunta? No, ingeniero. Solo no sé si podría ser los alcances de las diapositivas, ingeniero. Sobre, Si nos podría hacer alcance de las diapositivas, ingeniero. no te escucho bien. ¿Alcance sobre qué? Sus diapositivas, no sé si nos podría facilitar, ingeniero. Ya, estas diapositivas que estoy pasando son, sí, se puede pasar, sí, no hay problema, ¿ya? Ok, Pero ingeniero. lo que yo estaba considerando, a ver si está bien claro todo esto, porque se entiende que ustedes van a empezar a hacer su proyecto, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que tengan bien claro. A ver, Cancapa Ceballos Ali, Presente, ingeniero, muy buenas tardes. ya, ¿tienes alguna pregunta o a lo que son antecedentes, marco teórico? No, ingeniero. No. Ya, entonces, lo que se supone que los antecedentes son a todos aquellos trabajos que están relacionados a tu tema, ¿no es cierto? Y se hace un resumen indicando el tesista, indicando el título y un resumen de lo que, de las conclusiones que ha llegado, ¿no? Un poco la metodología y conclusiones, ¿no? Entonces, esto con la finalidad de que tu tesis, tu proyecto de investigación, no puede repetir lo mismo que ya se hizo anteriormente. Entonces, ese es algo, volver a la misma situación, ¿no? Aunque puede variar con respecto a otros parámetros. Entonces ya la tesis cambia, ¿no? Entonces, eso tiene que ver primero. Y todo lo que es el marco teórico se supone que en qué se fundamenta, ¿no? En qué teoría, ¿no? O sea, físico-químico, una teoría económica, etcétera, en la cual tu tesis está relacionado ahí, ¿no? Entonces tienes que partir de esa teoría, ¿no? Cuando uno hace, por ejemplo, un diseño de una estructura, entonces se supone que la teoría parte de la ecuación de continuidad, la ecuación de Manning, ¿no? La ecuación de conservación de energía. Entonces, esa es la parte teórica que se supone que tú estás partiendo de esa teoría, ¿no? Bien. Y luego hablamos también de lo que son las variables, ¿no? O sea, habíamos puesto ejemplo de la inundación de la ciudad de Juliaca. Entonces, siempre hay que ver cuál es la variable más importante, ¿no? Y a veces determinante. Porque la inundación de una ciudad de Juliaca es debido a la precipitación. Entonces, la precipitación es la que va a causar esa inundación, pero también juegan otras variables, ¿no? Las otras variables vienen a ser, por ejemplo, la composición del suelo, ¿no? Entonces, si la estructura del suelo. Si la estructura del suelo es predominantemente arcilloso, entonces se va a convertir, ese suelo va a ser un suelo que va a tener la función de impermeabilidad, ¿no? Bien. Entonces, y como se comporta como un suelo impermeable, entonces el agua no penetra, no filtra hacia las partes bajas, entonces se queda. Entonces, ya es otra variable que entra a tallar, ¿no? También ustedes dijeron la pendiente, por supuesto, porque si tuviera mucha pendiente, entonces el agua correría, pero como el caso de la pendiente de Juliaca es casi plano,
entonces hay más opciones de que se concentre el agua en zonas cóncavas de la ciudad, ¿no? Entonces, y por lo tanto, produce anegaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las variables van a ser, unos son determinantes, otros van a ser intervinientes, ¿no? Que van a intervenir como variable. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver toda la parte de lo que es la ética, ¿no? ¿Alguien ha dejado abierto su micro? Bien. Entonces, la ética tiene que ver con digamos, con la seriedad que tú tienes en tu proyecto de investigación, ¿no? Es decir, tú no puedes plagiar, ¿no? Tampoco puedes copiar como si fuese tuyo ese trabajo, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, hemos escuchado por la televisión de que la Universidad César Vallejo, dos tesistas agarraron un artículo de un investigador y eso estaba en inglés, lo han traducido al castellano, ¿no? Solamente han quitado los nombres, etcétera, y han puesto los suyos. Entonces, ese es un delito, ¿no? Es un delito. No puedes hacer eso, ¿no? Por otro lado, se supone que es un trabajo que tú haces para optar el grado. Entonces, tú no puedes comprar, ¿no? Tú no puedes comprar una tesis para que puedas optar tu grado o tu título, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que la tesis es para demostrar de que estás en condiciones de poder salir al campo profesional y poder trabajar, desarrollarte como profesional, porque ya con la tesis has demostrado de que efectivamente es así. Por eso es que la aprobación de una tesis te da un grado o te da un título, ¿no? Donde se supone que ya eres parte de los miembros de esa institución, como por este caso el Colegio de Ingenieros, ¿no? Entonces, hacer eso significa engañar, sorprender a la institución académica, ¿no? Que es la universidad. Entonces, ¿qué resulta? Que si ustedes hacen eso, entonces, o bien el que hizo esa tesis va a reclamar y te va a sacar mucha plata y vas a estar en la cárcel, ¿no? De repente, simplemente tú no sabes lo que realmente se ha investigado, entonces solamente has aprendido a la paporreta lo que dice ahí en el documento. Entonces, y como has pasado plata a los jurados, entonces apruebas, ¿no? Entonces, ese es sorprender, es engañar a ti mismo. Y el día que te chapen, ¿no? Que te chapen eso, entonces simplemente vas a tener problemas, ¿no? Entonces, así como lo han chapado a esos dos patas de la César Vallejo, entonces ya hay una denuncia penal. Entonces, esa denuncia penal va a seguir su curso, ¿no? Va a seguir su curso. Entonces,
es importante que esta parte de la ética esté bien claro en cada uno de ustedes. Entonces, ¿para qué? Para que nadie, para que vivas tranquilo, porque si tú has procedido legalmente, tú no tienes por qué preocuparte, ¿no? Tú no vas a vivir en sobresaltos, sino que vas a vivir tranquilamente porque tú lo has hecho y te ha costado, ¿no? Tú no has pagado por esa tesis, ¿no? O por ese trabajo de investigación. Entonces, es importante, pues, jóvenes, de que tomen en cuenta ese aspecto. Arizuka John. Arizuka John. No está. Kajma Río Percy. Ingeniero, buenas tardes. Ya. ¿Has entendido bien lo que es la ética? Aló, ingeniero, no le escuché, ¿me podría repetir, por favor? Te estoy preguntando si has entendido bien lo que es la ética. Sí, ingeniero, la ética es, o sea, me parece que es algo fundamental de cada persona, ¿no? Que debería tener, o sea, en el tema de lo que es de los estudios. Y también o sea, en la vida también me parece, porque todos debemos hacerlo de forma ética para que tampoco no tengamos ningún inconveniente después. Así es, así es. Ujú. Entonces, la tesis no se puede te van a ofrecer. Hay muchos alumnos que se prestan a eso, pero cualquier rato puede ser factible de que te puedan denunciar, ¿no? Alguna persona que que te lleva bronca, te va a denunciar. O de repente como ocurre, te da ganas de participar en las elecciones. Entonces, alguien te va a buscar los 4 pies al gato y va a decir, ya, esta tesis, este pata, a ver, ¿dónde ha conseguido? Entra a Google y encuentra uno igualito y te fregó, ¿no? Entonces, son situaciones que uno tiene que estar preparado, pues, ¿no? ¿Ok? Bien. Este es importante de la ética, ¿ya? Eso es un valor, ¿no? Que todos como persona humana nosotros tenemos que tener, ¿no? Para poder, eh, digamos, desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Sin ningún contratiempo, ¿no? Es importantísimo esto. Ok. Acá hay unos ejemplos, bueno, eso lo leen ustedes. Se supone que para trabajar, digamos, una tesis tendrían que utilizar toda la población o de lo contrario, solamente se saca una muestra, ¿no? Es, por ejemplo, las elecciones que se avecinan, las elecciones municipales, ¿no? Entonces, es común que uno tiene que esperar a las 7 de la noche y ver casi de manera aproximada cuáles fueron los resultados, ¿no? Entonces, se supone que es la población de todo el Perú, entonces, o si no, de cada ciudad. Entonces, para poder ver quién ha ganado, entonces yo saco una muestra al azar, ¿no? Y de manera, y pregunto. Entonces, de modo tal de que en base a esa muestra al azar nos va a representar lo que significaría de toda la población. En este caso, el que hace el conteo de toda la población es la OMPE, ¿no? Pero para poder dar un resultado previo, se saca una muestra, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahí.
Bien. Hay diferentes formas, cálculos para determinar una muestra, ¿no? O determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿cuánto es digamos, cuántas personas, cuál es la población, ¿no? Entonces, si estoy hablando de personas, entonces, ¿cuántos miles de personas o cientos de miles o decenas de miles de personas? Y yo saco una muestra, ¿no? Bien, ahí tiene que tener lo que se llama el nivel de confianza, el error y la desviación estándar, ¿no? Y algunas otras características generales. Bien. El método de recolección, en este caso, si es de una población, entonces se supone que el censo va a ser de toda la población. Pero si yo no es, el censo se hace cada 5 años, creo, entonces yo puedo hacer una muestra, ¿no? Y encuesto a las personas que están dentro de esa muestra, ¿no? Eso puede ser una entrevista personal o se hace una ficha, ¿no? En función de eso. Y luego se hace el análisis, ¿no? De las variables cualitativas, cuantitativas, mediante porcentajes, barras, ¿no? A aplicar el test de chi cuadrado, el test de Fisher, ¿no? Igualmente algunas variables cuantitativas que tiene que ser, por ejemplo, el cálculo de la mediana, ¿no? La media. Y también las variables de dispersión, como es la desviación estándar, el intervalo intercuartílico y la variancia, ¿no? Para eso también se utilizan algunos histogramas, polígonos, ojivas, gráficos lineales, etc., ¿no? Bien. Ahí se hace un análisis de información que puede ser variables o cualitativa, ¿no? Bien, más o menos todo esto es lo que hemos estado hablando referente a lo que es el tema de una investigación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, buenas tardes. Yo tengo una consulta, ingeniero. Sí, a ver, Ingeniero, digamos, tengo una investigación y ¿cómo me doy cuenta de que esa investigación ya está publicado, ya está dado? tú pones el nombre en Google, ¿no? Hay revistas también, ¿no? Hay revistas, ¿qué se llama? Que identifican sobre el tema de la investigación, ¿no? Entonces, tú puedes hacer eso, ¿no? Ahora hay inclusive aún sistemas informáticos donde te dicen si el tema ya está elaborado o no está elaborado, ¿no? Pero elaborado, digamos, con ciertos parámetros, ¿no? Utilizados en esa investigación. Entonces, pero tú puedes utilizar otros parámetros, es válido, ¿no? Utilizar otros parámetros para un mismo fin, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, ustedes tienen que hacer es, es muy simple, ¿no? Por ejemplo, primero tratar de tocar algún tema, ¿no? Algún tema, alguna problemática, y sobre esa problemática ustedes plantear ya. Entonces, lo que ustedes van a hacer, y es motivo de aprobación del curso también, porque va a tener un buen porcentaje, ¿no? Casi el 50%, es elaborar un proyecto de tesis, ¿no? Entonces, con todo, más o menos, se supone que ese proyecto de tesis tiene que estar orientado en la línea,
¿no? O área donde tú más estás, digamos, preparado, ¿no? O estás, te sientes con capacidad para hacer una investigación en esa área, ¿no? Por ejemplo, si a ti te gusta más los suelos, entiendes bien lo que es mecánica de suelos 1, suelos 2, o lo que son cimentaciones, entonces se supone que por ahí va a abarcar tu tesis, ¿no? Otros lo harán, digamos, en el área de hidráulica, ¿no? Otros en el área de transportes, otros en el área de estructuras, ¿no? Entonces, eso hay que elaborar un proyecto de tesis. Entonces, ustedes, yo pienso que para las próximas clases vamos yendo uno por uno, ¿no? Más o menos ustedes dan un bosquejo y en base a ese bosquejo vamos perfilando, ¿no? Vamos analizando. Entonces, y tú vas tomando nota hasta que le das forma a tu tesis, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir haciendo uno por uno, ¿no? Pero para eso tienen que tomar ustedes ya un bosquejo de lo que sería su proyecto de tesis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, muy buenas tardes. Sí. ¿Me escucha, ingeniero? Un ratito. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Sí, ahorita estoy en clase y yo te llamo ahorita, ¿ya? Yo te llamo. Ya. Sí, a ver, Ingeniero, muy buenas tardes. ¿qué tal? Ingeniero, disculpe, quisiera hacerle una consulta. Hace tiempo yo ya estaba pensando más o menos qué podría estar haciendo sobre mi proyecto de tesis y se me viene la idea, como usted nos dice que tiene que ser algo que nos guste. Por ejemplo, de mí no trata, digamos, algo de lo que es de construcción o algo lo que es estudio de suelos, sino más o menos mi idea es sobre se dice, un análisis sobre las construcciones que se hacen en esta zona. Porque normalmente en todo lo que es la región Puno, lo hacemos simplemente sin un plano, sin un ingeniero, como quien dice. Lo hacemos un maestro de obra, contratamos y hacemos. Y las estructuras son como se dice, a ojo de mirada no hacen el maestro. Entonces, más o menos quiero sacar un porcentaje de cuántas casas más o menos hay y todas las problemáticas que puede causar si es que, digamos, hay cualquier fenómeno de la naturaleza actúa en lo que es acá en la región Puno. Creo que eso sería también un proyecto de tesis, ¿o no, ingeniero? Sí. Por ejemplo, ahí, ¿cuál es el problema? Que esas casas están mal hechas, tienen problemas de rajaduras. Como no ha habido un ingeniero, no ha controlado las cargas, ¿no? Resulta, por ejemplo, había un caso que yo he resuelto, ¿no? De que el señor ha puesto pues una casa con unas columnas de 4 fierritos de media, ¿no? Entonces, y a veces con una separación más de lo normal. Pero lógicamente en un tiempo, como eran solamente dos y un niño, en ese entonces no había problema. Pero posteriormente la familia incrementó. Entonces, y los niños ya son mucho más grandes, entonces quieren tener su propio cuarto. Entonces, ahí es donde piensan hacer el segundo piso. Pero no, ya la situación, la carga que se va a colocar ahí, obviamente iba a tener problemas, ¿no? Porque iba ¿qué se llama? A colapsar, en este caso, las pocas
columnas que tenían, ¿no? A veces algunos no tenían ni siquiera vigas. Entonces, uno puede hacer un estudio de eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, saco una muestra, ¿no? De una urbanización y lo analizo cada uno, ¿no? Entonces, tienes una ficha técnica y analizas, ¿no? Cómo está construido, cuál es la columna, cuánto de diámetro tiene o qué área, si es cuadrado, es redondo o circular, ¿no? Si cómo está la cimentación, ¿no? Si está conforme a las normas establecidas. Entonces, tú puedes hacer una ficha técnica y poder evaluar cada una de esas casas. Entonces, algunas pues no cumplen o otros, por ejemplo, han utilizado una mezcla muy pobre y eso se puede medir aplicando un esclerómetro, ¿no? Para poder ver cuánto de resistencia tiene ese concreto, esa columna. Entonces, y uno puede llegar a la conclusión de que efectivamente en porcentaje, digamos, el 90% de las casas están mal hechas. Y en caso de un sismo de grado 5 o 6, esas casas van a colapsar. Entonces, y, y obviamente no se solamente se identifica el problema, sino también se da alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas se daría, ¿no? Desde el punto de vista estructural para fortalecer y hacer de que esas casas eh, puedan tener vigencia mucho más tiempo y puedan ser funcionables y puedan ser utilizados más tiempo? Entonces, en realidad sí es una tesis porque hay un problema. El problema es, como les dije, el, el, las casas que no se pueden pues ya eh, estar digamos, no puede tener más pisos porque ya la carga no soportaría. Además, puedes encontrar otros inconvenientes, ¿no? La cimentación está mal hecho, hay problemas de salinidad, hay digamos, rajaduras, fracturamiento de la losa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y qué cosa se recomienda? Se recomienda pues de que el municipio tenga que dar pues siempre un personal, un técnico que le permita pues orientar mucho mejor las construcciones. ¿Ok? ¿Ok? Correcto, ingeniero. Ya. ¿Otro? ¿Pregunta? Buenas tardes. Sí. Tiene una preguntita más. Buenas tardes, le habla Ila Saca. Una consulta, ingeniero. Sí, sí, sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Habla, habla. Joven. Ingeniero, buenas tardes. Ya, habla, Sochera. Y una preguntita, ¿y qué sanción se debe tener para un plagiario de una tesis? ¿Cómo, cómo? ¿Qué debe tener, dices? ¿Qué sanción se debe tener para un plagiario de una tesis? Para plagiar una tesis. Para un plagiario, Ah, ya. sí, de una Hay un tesis. sistema que se llama el Tunitin, ¿no? Ahora ya la universidad tiene ese sistema, ¿no? Entonces hacen pasar por ese Tunitin y ahí te va a decir de que si esa tesis está ya hecho y
y ya identifican, pues, ¿no? Que esa tesis no es válido. ¿Ya? La unidad tiene eso, ¿no? Para identificar si la tesis es un plagio o no. ¿Ok? Ok, ingeniero. Pero ya no tú debes pensar en eso, ¿no? Porque se supone que tú no vas a plagiar, ¿no? Ya. Lo que se trata entonces ahora es eh, de que tú, en función del área que te gusta, plantea ya un tema de tesis. Entonces, primero va a haber una ronda, ¿no? Yo voy a llamar uno por uno, voy a anotar, y entonces va a decir, por ejemplo, este es mi tema de tesis, quiero hacerlo en esto, dice, ¿no? Entonces, tú más o menos tienes que identificar cuál es el problema, ¿no? Cuál es el alcance de tu tesis, qué es lo que pretendes hacer, más o menos plantear ya algunos objetivos. Eso inicialmente, ¿no? Para que tú ya más o menos en clases te digamos, sí, está bien esta tesis, y entonces ya formúlalo como debe ser, o sea, con su problemática, justificación, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ya podemos hacer, no sé, a partir de esta semana, de la clase que viene, y ya pueden, y yo voy a anotar, ¿no? Voy a anotar, qué tema de tesis estás queriendo. Porque después no me vas a presentar en el trabajo otro tema. No, tienes que hacerlo en el tema que vamos a hablar contigo. Por eso, uno por uno vamos a hablar. ¿Ok? Sí, ingeniero. Sí, De acuerdo, ingeniero. perfecto. Entonces, hay que ya empezar a... Hay que empezar ya a hacer el tema, y los que ya están ya tienen más o menos la idea, podemos conversar la próxima clase, uno por uno. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver quiénes tienen ya la idea, y nosotros vamos anotando, y tú planteas más o menos, y vamos redondeando junto conmigo. ¿Ok? Sí, ingeniero. Listo. Ok, Entonces, ingeniero. sí. Entonces, vamos quedando en eso, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, quedamos ahí quedamos, y vamos ya perfilando para la próxima clase. ¿Ya? Bien, entonces, para el próximo miércoles, creo, ¿no? Para la próxima clase ya podemos ir avanzando con eso. Listo.